Hola, ¿cómo están? Buenas. Hola. Bueno, Buenas. ¿Tiene eco? bueno, presten atención porque voy a... Un tema de lo que veamos hoy va a entrar en el parcial también. Así que, ¿por qué hago esto? Porque estoy viendo que se conectan tan poquitos que me motivaron a que incluya este tema en el parcial. Es decir, para los que están, les va a venir bien, así que presten atención. Y para los que no están y no vean el video, va a estar en el horno. Porque estoy viendo que poca gente está entrando a ver la clase. Es decir, no se conectan los viernes y encima después no ven la clase. Así no van a avanzar. Así que entra en el parcial el tema de hoy. Voy a meter al menos un ejercicio de lo que veamos hoy. Así que el que está, presta atención, y el que no está, lo siento mucho y espero que vea el parcial. Que vea el video, perdón. Bueno, entonces, el tema de hoy va a ser arrays, que más o menos algo ya vimos con el último problema, que hemos visto cómo hacer una cadena de nombres, por ejemplo. Así que más o menos algo vimos. Los arrays son los arreglos, que vieron en el pseudocódigo. Es lo mismo, nada más que en inglés. Array significa arreglo en inglés. Bueno, y una función interesante que aún no la utilizamos es siempre es bueno saber el tamaño de un arreglo, porque muchas veces tenemos arreglos que no sabemos dónde están declarados o estamos tocando un código que no sabemos de quién es, o bien nos compartieron y no sabemos el tamaño del arreglo. Entonces hay una función interesante que se llama sizeOf, que le tengo que pasar como parámetros el arreglo y me va a devolver el 6. 6 es tamaño en inglés. Así que se llama sizeOf. SizeOf sería como una función. Ustedes en la introducción probablemente ya vieron lo que son funciones. Funciones son pequeños subprogramas, se puede decir que son subprogramas, que están integrados a un programa principal. Ese es el sizeOf. Sería una subfunción que está integrada, en este caso, a la librería de código de C. Pero si ustedes hacen una función, vamos a ver si llegamos, no sé si vamos a llegar nosotros a ver funciones, porque arrancamos más tarde, pero si llegamos a ver funciones, van a ver que las llamadas son así, como está ahí. SizeOf es una llamada a una función. Entonces, esta es la función sizeOf, ¿y qué es lo que me devuelve? El tamaño de un arreglo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un código, de un programita, que me debería volver el tamaño del arreglo. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a ver aquí. Esto lo sacamos. Y esto también lo sacamos. Bien, les voy a agrandar la pantalla. Bueno, en el parcial entonces entra hasta lo que vimos hoy. Así que los que están presentes, presten atención. Y los que no están, espero que vean el video. Y si no lo vieron,
Lo siento mucho. Bueno, entonces tenemos. Después le paso el apunte, se lo subo. Primeramente tenemos que, para saber el tamaño de un arreglo, tenemos que declarar un arreglo. Ustedes párenme si quieren hacer alguna acotación. Ustedes me paran y preguntan por micrófono o pregunten ahí en el chat. Bien, entonces, así se declara un arreglo. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner números. No, ahí estás definiendo, no, Sergio. Ahí estás definiendo una constante de tamaño 10. Eso es una constante, no es un arreglo. Lo que nosotros vamos a hacer es obtener el tamaño de cualquier arreglo. ¿Hay quien dijo 27? No sé qué. No, son menos, porque yo estoy conectado 3 veces. Así que hay 24. ¿Son 24 de cuánto? De 50, está la mitad. El problema es que de esos 24, la otra mitad tampoco está viendo los videos, porque después vienen a la clase práctica y están perdidos. Así que es muy probable que en el parcial aprueben 24. Vamos a ver qué pasa con el parcial. Espero que me equivoque. Bueno, lo que me da la función sizeOf es el tamaño de cualquier arreglo. Sergio, vos lo que pusiste ahí es una constante que tiene tamaño 10. Pero si vos querés declarar otro arreglo, tenés que volver a definirlo. Bien, entonces, primeramente vamos a declarar un arreglo y le vamos a asignar valores. Así se declara un arreglo de enteros y para asignarle valores por código tengo que abrir llaves y ponerle están tirando cualquiera con las constantes, no estoy hablando de constantes, estoy hablando de tamaño de un arreglo, nada que ver. Así que dejen de tirar fruta, tamaño de un arreglo no tiene nada que ver con una constante. Bien, entonces, tengo mi arreglo números de enteros y le voy a cargar con números. Entonces, como estaba en el ejemplo, 3, 8, 4, 0, 9. Bien. Tenemos mi arreglo. Fíjense que yo no le definí un tamaño del arreglo. El arreglo me va a tomar la cantidad de números que le cargue. Ese va a ser el tamaño. Acuérdense que esto se podía hacer. Bueno. Entonces, tengo el tamaño del arreglo. Voy a declarar una variable len que viene de... Esto viene de... ¿De qué viene len? A ver si saben de qué viene len. ¿Por qué le puse len a la variable? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Bien, bien Iñaki, bien Agustina. Excelente. Bien. Iñaki, vos eras el hijo de alguien, pero no me acuerdo de quién. Sí, todos somos hijos de alguien, pero me dijeron que eras el hijo de alguien conocido o conocida. De María Pía, una genia, María Pía, participa en el curso. Sí, de María Pía, ahí me acuerdo. Bien, entonces, como dijeron, len porque viene de lent. Lent, así, o así, no me acuerdo. Creo que era así. ¿Qué significa en inglés? Tamaño. Por eso se llama len. En inglés es tamaño. De paso van aprendiendo inglés para la materia de inglés. Bien, y le voy a usar la función que se llama, entonces dijimos, size of de, entonces,
números. ¿Por qué? Porque números es mi arreglo. Bien, entonces, lo que me va a traer eso es el tamaño del arreglo. Vamos a... Tengo toda la familia, toda la familia estudiando programación. Me va a tener que invitar a un asado familiar, Iñaki. Falta tu papá, no sé si lo tenés a tu papá. Tu papá o algún hermano o hermana. No, mi papá no te toca la compu ni ahí, le tiene miedo. Bueno, con más razón. Vamos a hacer que se haga un curso. Tu papá entonces se tiene que hacer el curso de informática básica. Ese probablemente lo demos el año que viene. Perdón, el cuatrimestre que viene. Ahí lo anotamos a tu papá. Dale. Bien, entonces, ¿qué hicimos acá? Declaré un arreglo. Voy a agrandar esto un poquito más. Bien, ahí. A ver si lo pueden ver mejor. Declaré un arreglo. Ya le cargué valores. Acuérdense, entre llaves. Valores numéricos porque es un arreglo de enteros. Y ahora declaré una variable que me va a calcular con la función sizeOf la longitud, bien, la longitud o tamaño del arreglo. Longitud, está bien dicho, tamaño o longitud del arreglo. Bien, gracias Sergio por la aclaración. Falta una F, bien. Bien, tenemos gente ahí que va a aprobar el parcial seguramente. Bueno, entonces tenemos, declaramos la variable len que va a obtener el sizeOf del arreglo. Esto, así como ven acá, es como se hace el llamado a una función. Cuando ustedes vean funciones en introducción, o si ya vieron, es así. Yo puedo crear esa función sizeOf. En realidad ya está creada, pero yo podría crear una función que me devuelva algo. No sé, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos en los problemas un ejercicio que me calculaba el promedio de un arreglo? Lo que yo podía crear es una función que le pase como parámetros los números de un arreglo y que me devuelva el promedio. Entonces, si acá esa fuera esa función, yo le puedo poner, llamarle función promedio. Y ahí, ¿qué me devolvería el len? El promedio de estos números. O sea, del arreglo. Esa función no existe, pero yo la podía crear y para usarla tendría que hacer esto. Nosotros estamos usando una función que ya existe, que es sizeOf. ¿Y dónde existe esa función? ¿Dónde está creada la función sizeOf que nosotros estamos usando? Piensen, ya vimos esto. Es bien Lucas, ídolo total. sizeOf es una función que está en la librería estudio. Por eso me la reconoce, ¿ven que aparece en colorcito? Porque yo tengo la librería estudio. Hay más funciones que están en otras librerías. Hoy vamos a aprender otra función similar que no está en la librería estudio, está en otra librería. Entonces acá vamos a tener que agregar la librería estudio. Ustedes van a ver que cuando el cuatrimestre que viene, cuando programen en programación avanzada, creo que es la materia, que le va a servir mucho C, porque es muy similar, van a ver que por cada función que ustedes usen tienen que ir agregando include librerías. O en Python, por ejemplo. Python es muy similar a C. Es muy similar. Cambian algunas cositas nomás, pero es muy similar. O sea que ustedes con C, después de esta materia, podrían salir programando en Python tranquilamente.
Y en Python también tengo que, con los include, ir agregándole funciones. Yo puedo crear una función, una librería, perdón. Yo puedo crear una librería de funciones. Por ejemplo, yo les podría pedir un ejercicio que cree una librería que tenga la función promedio, que tenga la función suma y que tenga la función, no sé, calcule los menores que 6, como vimos en los problemas. Si yo creo la función, básicamente es un archivo de texto que lo guardo .h y lo guardo en una carpeta del programa, del compilador que estoy usando. Entonces yo puedo crear una librería y para poder usarla voy a tener que ponerle include y le voy a poner mi librería.h. Yo la puedo crear. ¿Qué va a tener esa librería? Va a ser un archivo de texto básicamente donde voy a copiar y pegar todas las funciones que yo creé. Por ejemplo, este programita que tenemos acá se puede convertir en una función que le paso por parámetro acá, entre paréntesis, un arreglo y me calcule el tamaño del arreglo, qué sé yo, algo así. Y a este programita lo puedo guardar en mi librería. Entonces ahí yo voy a tener todos los programitas que hice, pero como funciones. Y los puedo usar en otros programas. Esa es la lógica de las funciones, o subprogramas se lo llama, o procedimientos también se lo llama, es que yo puedo crear programitas o subprogramitas que yo los puedo usar en un programa principal. Como estamos haciendo acá, que estamos usando la función SciOf. Bien. Bueno, es un i, así que, perdón, es un integer, así que el porcentaje i está bien. ¿Y qué me va a mostrar esto por la pantalla? Es decir, me va a mostrar el tamaño del arreglo. ¿Y cuánto va a ser? ¿Qué me debería, en el print S, qué me devuelve? Sí, me devuelve el len, el tamaño, pero ¿de cuánto va a ser? 5. Bien. 4. Bien, ahí el sobrino de Analía dice 4. ¿Qué más? A ver, ¿alguno más que se juegue? Yo digo que va a dar 20. Les apuesto un asado a que da 20. Bien, bien ahí Ricardo. Bien, Ricardo. Ricardo está atento. ¿Por qué da 20? Tiene razón Ricardo, da 20. ¿Por qué? Ah, porque está haciendo trampa. Claro, da 20, sí. Ricardo porque lo está haciendo y da 20. Bueno, probemos a ver cuánto da. Run. No me da nada porque tengo un error. ¿Por qué tengo un error acá? Tengo uno de estos demás. Run. Bien, da 20. Ahí está, como dijo Ricardo, da 20. ¿Por qué? Porque en realidad no me da la cantidad de, en este caso, números que tiene el arreglo, sino me va a dar la cantidad de bytes que está ocupando el arreglo en pantalla. SciOf en realidad no me da entonces la cantidad de números, en este caso números que tiene el arreglo, sino que me va a dar lo que ocupa el arreglo en memoria. En este caso, este arreglo ocupa 20 bytes de memoria. ¿Está bien?
Veamos si le agregamos números, 9, 0, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Le agregué números. Fíjense. Ocupa ahora 48 bytes de memoria. ¿Vieron? Veremos qué pasa si dejamos en 1. Run me ocupa 4 bytes. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si lo dejamos sin nada? Solamente el arreglo declarado. A ver cuánto me ocupa. Nada, porque int números. ¿Por qué no me deja? Bueno, vamos a darle C. C. Bueno. Ahí. Bueno, 4 bytes. O sea que un arreglo de enteros como mínimo ocupa 4 bytes. ¿Está bien? Es lo que ocupa un arreglo de enteros. Si fuera de caracteres, de otra cosa, o de doble, veamos si fuera doble. Fíjese, yo le cambié el tipo de dato y ahora ocupa el doble, ocupa 8. ¿Por qué? Porque el doble es un número más grande que un entero. Por eso ocupa mayor tamaño. Bien, vamos a dejarlo como estaba. Que era, creo que... Bien, entonces, este arreglo con esta cantidad de números ocupa 20 bytes. Bueno, si yo quiero saber no, porque lo que ocupa en memoria por ahí no es muy útil saber lo que ocupa en memoria. Lo que yo quiero saber en realidad es si yo esta parte no la tuviera, si yo heredé un arreglo de otro programa que me lo traje y no sé el contenido que tiene, no sé cuántos números tiene, que esa es la idea, yo tendría que hacer una trampita y ponerla acá. No, vamos a declarar otra variable, le voy a poner acá int len1 y le voy a poner save all int. len1. Bien, lo que va a tener len1 es el tamaño del entero. Bien. Entonces yo corro esto, ven, el tamaño de un entero es 4 y el tamaño de ese arreglo entonces era 20. Si yo quiero, es decir, es lo que ocupa un entero en memoria, ocupa 4 bytes. Eso es lo que ocupa un entero en memoria. Como tenemos ahí, ven, 4 bytes. Si yo quiero saber en memoria un doble, entonces dijimos que ocupa 8. Por eso se llama doble, porque es el doble, es el doble del entero. Bueno, el float, fíjense, ocupa como un entero. Veamos el char. Fíjense, el char, profe Lucas, bien. No, me perdí algo. Bien. Fíjense, el char ocupa un byte.
¿Por qué? Porque es un carácter. Entonces ocupa un byte. ¿Y qué otro tipo de datos me quedó colgado? Char, entero y doble, listo. Bueno, en este caso, si el doble ya lo vimos. Bien, int. Entonces, si yo hago, esto lo voy a comentar, si yo hago ahora, fíjense, len dividido len 1, ahí sí me da, ven, el tamaño del arreglo. Es decir, en C yo no tengo una función que me dé el tamaño de un arreglo si no lo sé. Lo que tengo que usar son esta trampita. Tengo que calcular el size of el arreglo y el size of del tipo de dato. Si divido el size of del arreglo dividido el tipo de dato, me da entonces el tamaño del arreglo, que es de 5. ¿Se entiende? Ustedes dirán, sí, pero yo estoy viendo que es de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero si fuera un arreglo, si fuera un arreglo de más números, ¿ven? Run 13. ¿Ven? Yo le puedo cambiar el tamaño, y esto siempre me va a imprimir la cantidad de números, en este caso porque son números que tienen el arreglo. Bueno, esta es una función que no la trae en realidad C, la tengo que hacer yo así. Si quiero saber el tamaño de un arreglo porque no lo sé, tengo que usar esta trampita. Calcular el size of del arreglo, que me va a dar, en realidad eso me da la cantidad de bytes que ocupa en memoria. Si yo lo divido por el size of del tipo de dato, entonces me va a devolver el tamaño de un arreglo. ¿Está bien? Bueno, esta puede ser una pregunta para el parcial. Los que estén ahora, presten atención, entonces, anoten pregunta de parcial. Les puedo poner ese programita y preguntar, indique qué resultado va a tener el printf. Y ustedes ya me deberían saber contestar. Bien. Bueno, igual repásenlo después. Seguimos. ¿Qué pasó? ¿No escucharon? Bueno, les decía que esto puede ser una pregunta de parcial. Indique qué devuelve el siguiente programa. Y yo les pongo el programita, o el anterior puede ser, y usted me va a tener que decir qué es lo que devuelve. Bien, bueno, eso está aplicado ahí, igual, léanlo después en el apunte cuando le sube, léanlo. Sergio, estás flasheando, no entiendo qué querés decir. Bien, este programita así como está bien. Acuérdense que yo puedo declarar un arreglo sin decirle de cuánto es, acá. Acá yo puedo declarar como está acá, sin ponerle nada, y está perfecto. ¿Por qué? Porque me va a tomar el tamaño de los números que le pase. ¿Está bien? Entonces, esto está bien así. Anda, porque vieron que los probé y andaba. Yo puedo declarar un arreglo sin decirle el tamaño. ¿Quién me lo va a dar? Cuando yo le asigne valores. Bueno, esa era la función entonces sizeOf. Y justamente, ¿para qué lo utilizo? Para esto, miren, ¿ven? Entonces, lo que yo puedo hacer es, ahora,
como está ahí, ¿ven? Yo puedo, en el for, en vez de ponerle acá menor a el tamaño del arreglo, que puede pasar que yo no lo sepa. ¿Por qué hago todo este bolonqui acá? Porque yo lo hago considerando que pueda que no sepa yo de qué tamaño es el arreglo. Si acá lo veo, lo cuento. 1, 2, 3, sí, ya sé, es de 9. Pero ¿qué pasa si tengo un arreglo que tiene, lo imprimo y me imprime toda la pantalla de números? No me voy a poner a contar 1, 2, 3, no sé cuántos números tiene el arreglo. Entonces, si yo no sé el tamaño del arreglo, tengo que calcularlo así. Y acá me voy a tener el tamaño, y en vez de usar acá menor a un tamaño con número ahí, yo le pongo len. ¿Ven? Entonces, ahora que yo ya tengo una variable con el tamaño del arreglo, lo puedo usar para recorrerlo. Entonces, voy a modificar esto y voy a hacer un... vamos a hacer acá. Acá vamos a... Entonces, ya sabemos que es así. Acá le voy a poner dividido esto. Bien. Excelente. Ahí ya tengo ahora entonces el tamaño real de este arreglo. Vamos a dejarlo como estaba original, que era de 5. Entonces, esto me va a devolver 5. Porque el arreglo tiene 5 números. Entonces ahora, con el for, repasen también el for, porque en la práctica había varios que no sabían hacer un for. Bien, entonces ponemos int i, que va a ir desde 0 entonces, punto y coma, hasta ahí, menor que qué. No lo voy a hacer ahora menor que 5, porque yo ya tengo una variable que me dice cuánto es el arreglo. ¿Ven? Entonces voy a poner printf punto y coma. Vamos a poner en la posición, ahí va a estar, y del arreglo tengo los puntos y el número, entonces el número D también. Bien, y acá vamos a poner coma y coma números I. Bien. Entonces, bueno, acá me faltó incrementar y más. Bien, entonces ahora, recuerden que la estructura para recorrer un arreglo es el for. Se puede usar el while también, pero el for está hecho para recorrer, para iterar, para hacer bucles. Y como el arreglo tiene muchas posiciones, lo pongo ahí. Entonces, acá me traigo, ¿hasta dónde va a ir el i? Mientras sea menor al tamaño, que es 5, va a llegar hasta 4, porque empieza en 0. Run. Excelente. Me faltó borrar algo acá. Run. Punto y coma. Run. Me faltó ahora un enter acá. Run. Bien, y ahora sí. Otra cosa. Acuérdense que el arreglo empieza en 0, el índice. No empieza en 1. ¿Está bien?
Empieza en 0, va de 0 a 4. Por eso el for, en el for, esto, acuérdense, siempre tiene que ser menor a la última posición. Porque si ustedes lo hacen menor o igual, da error, porque va a ir una posición más que no existe. ¿Ven? O sea, no da error, pero me da cualquier número, porque es una posición que no existe. Entonces siempre acá es menor, no es menor o igual. Bien. Ustedes dirán, si todavía no entienden por qué estoy usando la función SciOf y estoy usando acá len, y ustedes me dicen, ¿y por qué no le pones 5 ahí? Bueno, vamos a probar con 5. Anda igual. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si yo acá se me ocurrió agregarle números? Ahí ya, fíjense, ahí me está mostrando 5 posiciones nomás. Y ahora le cambié el arreglo, le agregué números, que no me está mostrando. En cambio, si yo uso len, sí me lo muestra, ¿eh? Me muestra las 7 posiciones. Si yo le sigo agregando posiciones al arreglo, números, este programa va a seguir andando. ¿Qué pasó? Len. No, acá no. Bueno, ahí está. El programa va a seguir andando, porque estoy usando una variable en vez de ponerle una cota. ¿Está bien? ¿Se entiende? Para eso uso len. En realidad es una variable que me obtiene el tamaño del arreglo. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Profe, yo no entiendo muy bien la parte de, ¿viste el arreglo, lo que está dentro que dice 3, 8, 4? Sí, ¿Esos son los números que ya están asignados a cada espacio de la variable o cómo es? claro. ¿Vieron que cuando definimos variables, por ejemplo, yo puedo definir una variable int valor, ¿no? Y la puedo inicializar con 0. ¿No? Defino una variable de valor y la inicializo con 0. O bien la puedo cargar con el valor que yo quiero, 99. ¿No? En arreglos es lo mismo. Yo puedo definir un arreglo y ahí mismo le doy valores. Es decir, este arreglo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 posiciones con 7 números. Ah, sí, entiendo. Gracias. Esto es cuando yo lo cargo por código. Otra cosa que podemos hacer, como hicimos en el ejercicio anterior, el TP6, es, en vez de cargarle valores acá, los puedo cargar por teclado. Para eso, acuérdense, teníamos un scanf con un for, y ahí voy, en vez de ingresarlo acá, le voy dando valores con un scanf. Como decimos el de las notas, ¿se acuerdan? Ingrese 10 notas. Bueno, ahí, en vez de cargarle las notas acá, yo le podía haber cargado las notas acá, las cargamos por teclado. Lo que son variables y arreglos, yo lo puedo. Les puedo dar valores por teclado o les puedo dar valores en el mismo código. En este caso, le estamos dando valores por código, no por teclado. Sí, también podés. ¿O no, Ricardo? Si yo defino esto
Si yo defino esto, no sé, así, yo a ese arreglo le puedo agregar por teclado números y se me va a ir agrandando. Si yo no lo defino con un tamaño, como en este caso, ven acá, no tiene nada. Si yo lo defino sin tamaño y acá hago un scanf, le puedo ir agregando posiciones infinitas, las que yo quiera. ¿Está bien? Porque yo no le definí un tamaño. ¿Está bien? Es decir, si yo no lo defino el tamaño, le puedo seguir cargando. Fíjense, acá declaré un arreglo vacío. Bueno, en realidad tiene un 0, pero sin tamaño, no le puse 10. Entonces, si yo no le especifico de qué tamaño es, va a tomar la cantidad de valores que yo le ingrese. Va a ser un arreglo variable. Sí. Sí, sí. Porque si vos tenés, por ejemplo, en el censo, ¿cuántas personas van a censar? No sabemos. Entonces, puedo tener un arreglo sin definir la cantidad de personas que se van a censar, porque no sé cuántos voy a censar. Los censistas, algunos fue censista, salieron a censar, pero no sabían cuántas personas iban a censar. Podrían haber censado 50, 100, no sabían. Entonces, puedo definir un arreglo sin darle un tamaño y después, a medida que les voy cargando valores, va a ir tomando el tamaño del arreglo. Eso sería un arreglo variable. ¿Está bien? Bueno, seguimos, que el tiempo es tirano. Bien, bueno, eso es lo que está ahí. Esto después, pruébenlo, no se queden porque no, pruébenlo. ¿Cuál es la forma de entender un código? Probándolo. Y si me tomo el trabajo de grabarle las clases, véanla después las clases. Si no estoy grabando al divino pedo, las clases porque después no la ven. Así que vean las clases. Entonces, cuando tenemos la clase práctica, por lo menos ustedes ya vieron el apunte y ya saben de qué se trata un arreglo. Esa es la idea de las clases de los viernes. Que yo les explique, y si ustedes no entendieron de una, después leen el apunte. Si no entendieron el apunte, vean la clase. Si no, nunca van a aprender, nunca van a entender el código. ¿Ven? Esa es la idea. Y si no entendieron, por lo menos queden regular y estudienlo para el final. Y ahí lo van a tener que entender porque si no, no van a probar. Bien, seguimos entonces. Esto ya vimos. Bien, y ahora vamos a ver los strings. ¿Qué son los strings? Cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres, como usted, bueno, ahí hay una alarma que está sonando, no sé si se escucha. Bueno, la cadena de caracteres en realidad son arreglos de caracteres. ¿Está bien? Eso es, ustedes, bueno, también lo habrán visto en la introducción, una frase, por ejemplo, en realidad el programa lo toma como un arreglo de caracteres. ¿Ven? Y en C, nosotros podemos definir un arreglo y si le asignamos una cadena de caracteres, como está ahí, como se ve ahí, automáticamente C me lo toma como un string. ¿Está bien? Como una cadena de caracteres. Entre comillas. Lo que nosotros habíamos usado, en la que le mostré ahí en la práctica, en el TP6, en realidad no era un arreglo, una cadena de caracteres. Lo que yo le dejé en ejemplo en el TP6 era un arreglo de nombres. Era tener muchas cadenas de caracteres en un arreglo. Ahí tengo una matriz. Pero en este caso tengo una cadena de caracteres. Como
hello world, que el que no sabe inglés significa hola mundo. Entonces, bueno, y ahí en el ejemplo está entonces, está definiendo una cadena de caracteres, le está asignando una cadena, hello world, y después lo está imprimiendo. Básicamente, very easy, no es very difficult, como decía el Apache, sino que esto es very easy, no es very difficult. Bien. Bueno, borramos esto, espero lo hayan entendido porque lo voy a tomar en el parcial. Bueno, y ahora vamos a ver. Entonces, ahora vamos a definir entonces un string. No estoy hablando de un arreglo. En realidad esto es una cadena de caracteres que en realidad C y la mayoría de los programas me los compila como si fuera un arreglo de caracteres, que se lo llama string o cadena de caracteres. Entonces voy a definir str de que viene de string. Voy a definir un string y le voy a asignar una frase. Hola, muchachos y muchachas. Bien. ¿Ven? Definí una cadena de caracteres y ya le asigné una cadena. La podía haber dejado vacía, pero yo la podía haber dejado así. Es una cadena de caracteres que está definida, pero está vacía, no le asigné nada. Si lo pongo así, le asigno hola muchachas, muchachos y muchachas. Bien. Entonces ahí definí una cadena de caracteres. ¿Todos los que están acá probaron introducción a la programación? ¿Alguno no aprobó? Todavía estamos cursándola. Perdón, si aprobaron el parcial. Sí. ¿Alguno no aprobó? ¿Alguno no haya aprobado? Iñaki, ¿cómo no va a aprobar? La tenía tu mamá. Sergio, tampoco. Bueno, pero todavía tienen chance de aprobar la materia. Bien. No está muerto quien pelea, dice el refrán. No tengan miedo con el profe de introducción porque se hace el difícil, pero después le da muchas facilidades de aprobar. Así que no... Bien, aprueben el segundo parcial y después recuperan. Pero no tengan miedo, porque yo lo conozco a Nicolás, se hace el difícil y después hace todos los años lo mismo, se hace el difícil al principio y después afloja un montón y le da muchas facilidades para que aprueben. Por lo general, introducción no es una materia que desaprueban, es una materia que así aprueban la mayoría. Si no, pregúntenle a un recursante. Tenemos recursantes, yo tengo recursantes de C, pero no hay recursantes de introducción. Así que pónganle pila, no abandonen, porque van a ver que con un poquito van a aprobar. Aparte, ahora están viendo, tienen 2 materias de programación. O sea, si no entienden con 2 materias... Bueno, nosotros también tenemos, entonces, parcial la semana que viene, recuperatorio la otra semana, y después vamos a tener, seguimos con los trabajos. Acuérdense, para regularizar mi materia tienen que aprobar el único parcial que vamos a tener, o su recuperatorio, y tener todos los trabajos entregados. Ustedes van a decir, si la semana que viene aprueban el parcial, van a decir, ya aprobé esta materia, listo, no le doy más bola. No, porque me van a tener que seguir haciendo los trabajos prácticos.
el que aprueba el parcial, pero no tiene entregado todos los trabajos prácticos, no aprueba la materia. Tengan en cuenta eso, acuérdense. Zafan porque es grupal, los TP, pero el parcial es individual. Así que tienen chances. Parcial y recuperatorio. ¿No? Si yo veo que en el parcial están más o menos, pero sí. Sergio, ya, no te me tires abajo, Sergio. Si yo veo que en el parcial están más o menos, pero entregaron todos los trabajos, bueno, les doy los puntitos que les faltan para aprobar. Si yo veo que en el parcial aprobaron, pero entregaron todos los trabajos prácticos, le pongo el puntito de más para que promocionen. Y no nos vemos más. Sayonara, hasta la vista. ¿Bien? Así que, como es una materia de evaluación continua, los trabajos entregados y aprobados suman para aprobar la materia. Esa es la idea. Tenerlos trabajando todo el cuatrimestre, hacia el final tiene más chance de aprobar. La nota del parcial no es definitiva. Cierra después con la entrega de trabajos. Sí se tienen que sacar 60 en el parcial. Si se sacaron 60 en el parcial, pero tienen todos los trabajos y tienen todos los trabajos entregados, le doy los puntitos que les falta para que promocionen. ¿Se entiende? Entonces se sacan una materia encima. No los veo más. Si no, le tengo que volver la cara en los finales. Bien, seguimos entonces. Defino mi cadena de caracteres. Y ahora vamos a probar a ver si la definió bien o no. Entonces, printf. Vamos a poner porcentaje S barra n. ¿De qué? De str. Fíjense, para imprimir una cadena de caracteres no tengo que recorrerla con un for. Si esto fuera un arreglo común, tengo que recorrerlo, acuérdense, con un for para imprimir todas sus posiciones. Pero como es un string, ¿por qué? Porque le asigné caracteres entre comillas. S es de string. Acá le puse str, pero podría ser saludo. Saludo 1. Saludo 1. Sería lo mismo. Si yo corro, bien. ¿Ven? Si yo corro, me muestra la cadena de caracteres. Hola muchachos y muchachas. ¿Está bien? Entonces, las cadenas de caracteres, no lo habíamos visto, hasta ahora es nuevo, se define así. Y para imprimirlo le pongo el nombre de la cadena de caracteres. No necesito recorrerlo con un for, porque es un string. Esto es un string. String o, entonces, cadena de caracteres. Bien, ¿qué más? Bueno, y acá dice que, bueno, obviamente lo que está entre comillas me lo reconoce como mayúscula y minúscula. Bien. Pero ¿qué pasa? Si bien es un string, para C es un arreglo de caracteres. ¿Ven? O sea, es un tipo especial de arreglo, que es un string. Pero fíjense lo que hace acá. Definió la string, que es una cadena de caracteres. Bueno, acá la imprime. Y acá está cambiando
Está cambiando la posición 6, que es la W. La está pasando a minúscula. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo modificar valores del string, pero, como dice ahí abajo, no puedo agregar caracteres. Ese string lo armé así y va a morir así. No le puedo agregar caracteres nuevos, a menos que le sume otro string. Eso seguramente en introducción lo habrán visto. Ustedes en la introducción tendrían que haber visto buscar una palabra dentro de un string. O sumar dos strings. Eso lo tendría que haber visto. Y si no lo vieron, lo van a ver. Y nosotros lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, vamos a probar esto. Entonces tenemos ahí definido, vamos, saludo 1. Saludo 1, entonces es mi string. Lo imprimo. Y ahora lo que voy a hacer es, a saludo 1, lo que le voy a cambiar es esta I. Esta I la voy a cambiar por una O. ¿Está bien? Y después vuelvo a imprimir saludo 1. Tengo que saber en qué posición está la O, entonces voy a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Capaz que le estoy errando, ¿eh? Vamos a probar. Bien. Entonces voy a modificar voy a modificar la posición 14 de mi string y le voy a poner una O. Vamos a ver qué hace. Hola muchachos, no me hizo nada. Capaz que es porque lo puse, no le estoy errando. A ver si le pongo nada. Bien. Bien, ahí dicen que está en la 3, pero no, capaz que es por la doble comilla. Por la doble comilla simple. O. Ahí está. Está bien. Era la... Acá la agrego, ¿eh? La O. Hay que usar comillas simples. Yo le había puesto comilla doble. Entonces, fíjense. Yo reemplacé la posición 14 por O, pero era esta la posición 14. El espacio también es una posición del string. Entonces era 15. Entonces, ahí le cambié el I. ¿Ven? Hola muchachos y muchachas. Y le cambié por hola muchachos o muchachas. Entonces, si bien es un string, fíjense, yo lo puedo tratar como un arreglo. ¿Ven? Le estoy cambiando la letra que está en la posición 15 del arreglo, entonces me queda hola muchachos o muchachas. ¿Está bien? Bueno, una función que podríamos crear es buscar dentro de la cadena de caracteres todas las O y cambiarlas por arroba, no sé. Entonces, ahí sí tengo que hacer un for
que me recorra la cadena de caracteres y adentro del for tengo que poner algo como esto, que cuando encuentre una O me la cambie por una arroba. Podría ser un ejercicio. No lo vamos a hacer ahora, pero podría ser. Bueno, lo ideal de la clase de hoy es, como estaba haciendo Sergio, creo, o algunos de ahí, ustedes vayan probando el código. Entonces, ya que están conectados ahí, si van probando el código, ya está, ya lo aprendieron. O mañana prueben el código, vean el video, o ya con el apunte, si estuvieron en la clase de hoy, después mañana agarran el apunte y lo deberían entender. No necesitan ni ver el video, porque estuvieron en la clase. Bien. Igualmente, después de esto, después del parcial, vamos a tener una práctica de esto. Entonces ahí, si no entendieron algo, lo probamos. Bueno, entonces, puedo modificar un string y también lo podemos recorrer, ¿ven? Ahí yo puedo recorrer, ven que yo lo puedo tratar como si fuera un arreglo también. Es una cadena, es un string, el string sería un arreglo especial que tiene C, que ya está preparado para caracteres, sería algo así. Bueno, vamos a probar eso, y creo que ya lo último. Bien, bueno, vamos a probar este código. Entonces, bueno, tengo definido ahí, hola muchachos y muchachas, y vamos a, entonces, crear un for in i igual 0, punto y coma, i menor que, bueno, de nuevo, no tengo el tamaño, le voy a poner, le voy a cambiar, le voy a poner como el ejemplo, hello world. Bueno, este tiene 11. Ven, acá, como no estoy usando la función SciOf, le tengo que poner el tamaño, le tengo que, perdón, acá no. Acá. Entonces, va a ir desde 0 hasta 11, en realidad uno menos, ¿por qué? Porque acá hay 10 caracteres. Bien. Y más. Y esto lo vamos a cerrar por aquí. Y vamos a poner saludo 1. Bien, ¿por qué me dio menor a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? Bueno, por alguna razón que no sabría decir.
Ah, porque acá no, esto. Ahí está. Claro, porque ahora como lo estoy recorriendo, ¿ven? Como lo estoy tratando como un arreglo, no es un string. ¿No? Si yo lo trato así, no es un string, sino que es una cadena de caracteres. ¿No? Sí, bien ahí Bruno, porque era C. ¿No? Bueno, entonces ahí está, ¿ven? Bueno, en realidad, esto simplemente era para mostrarles que, en realidad un string también es un arreglo. Yo no hago esto. Esto que lo estoy mostrando acá no lo hago. Porque no tiene sentido. No tiene sentido imprimirlo así. ¿Por qué? Porque si yo lo hago así, como está acá arriba, ¿ven? Lo va a imprimir igual. No necesito recorrer el arreglo para imprimirlo. De esta forma ya lo imprimo sin recorrerlo. Bueno, simplemente esto para demostrarle que un string sigue siendo un arreglo. Bueno, y acá, bueno, el string también tiene una función parecida a SciOff, que se llama strlen. Es una función similar a SciOff, nada más que está preparada para los strings. Me devuelve strlen. ¿Qué me devuelve? El tamaño de un string. ¿Se entiende? Bueno, vamos a probarla. Acá tengo un código de ejemplo para probar entonces la función strlen. Entonces, strlen es similar a SciOff, nada más que me devuelve el len de un string. Pero fíjense, ¿qué ven de raro ahí? ¿Qué cambió ahora en el programa? ¿Qué cambió en este programita? Hola. ¿Hay alguien ahí? Bien, Sergio. Cambió que le tuvimos que agregar una librería. La librería string h es la librería que tiene todas las funciones de manejo de strings. Se llama entonces string h. Y ahí van a ver, si yo googleo esa función, librería string, entonces era librería string.h del lenguaje C. ¿Ven? Me aparece. Bien Sergio, está encendido hoy. Yo después voy a donar a Wikipedia. Fíjense, acá me trae todas las funciones de la librería. Maincopy, strcat, añade una cadena al final de otra. Y fíjense, justamente para sumar cadenas. strcpi, copia una cadena. Fíjense, strref, invierte una cadena. Son todas funciones, entonces, y acá está strlen. strlen devuelve la longitud de una cadena. Si yo quiero ver cómo está hecha, no sé, porque no está. Está el nombre, pero no sé. Bueno, después voy a donar a Wikipedia, porque es una organización gratuita.
Bueno, vamos a probar entonces esa. Entonces dijimos que strlen está en una librería que tengo que agregar. Tengo que incluir ahora la librería string.h. ¿Para qué? Para usar esta función strlen. Entonces vamos a probarla. Y ya hoy terminamos temprano. Porque estoy cansado. Entonces, veamos, vamos a poner hello world. Esto lo dejamos. Esto lo voy a sacar. Y vamos a poner, esto lo voy a comentar. Bien. Y vamos a poner entonces alen es igual a, vamos a poner longitud. Longitud es un int. Y longitud va a ser igual a de strlen de saludo 1. Fin. Y vamos a imprimir longitud. Que es un... Bien. Fíjense, ahora, en longitud, yo tengo la longitud de la cadena. Entonces, es 11. Tiene 11 caracteres. Si eso lo uso dentro de un for, acá voy a usar, en vez de 11, voy a poner longitud. Y acá voy a poner barra E. hello, no, barra N no, acá no, acá. Bien. Entonces, recorrí, es el mismo que SciOff, nada más que más sencilla, porque es una sola. Pero fíjense, anduvo y no le tuve que agregar la librería. Fíjense que no la agregué. Probablemente porque este compilador me tome automáticamente las librerías. Pero bueno, vamos a agregar. Entonces la librería string.h. Bueno, entonces, ¿qué vimos hoy? Dos funciones que me sirven para calcular el tamaño de un arreglo o longitud y para calcular, aparte vimos cómo son las cadenas de caracteres, que en realidad son arreglos, y vimos una función que es strlen, que me da entonces el tamaño o longitud de un string. Bueno, entonces, gracias a los compañeros que no están en la clase de hoy y que no ven los videos, gracias a ellos, agradezcanle a ustedes, tomen nota de los que no están y díganles, gracias a ustedes, en el parcial va a entrar también lo que vimos hoy. Agradezcanles. Pero por lo menos ustedes como estuvieron, no van a tener problemas.